Bueno, ahí la teníamos a María Teresa Andrueto. Vamos a un tema muy distinto ahora, pero fascinante de verdad, que es Leonardo da Vinci. Este año se cumplen 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci. Bueno, el Louvre ya está organizando una gran muestra, hay muchas otras en el mundo. Salió este libro, Todo lo que necesitas saber sobre Leonardo da Vinci en el siglo XXI. Héctor Pavón y Mercedes Esquiaga, que está acá con nosotros. Héctor Pavón, a último momento, no sé qué le pasó, pero no ha venido, sí sabemos en realidad. Tenía una reunión de trabajo. Reunión de edición. Reunión de edición, es periodista, ustedes saben, Héctor Pavón. Pero vamos a charlar con Mercedes. Mercedes recién me decía antes de empezar, despierta pasiones, Leonardo, y es verdad. Hay pocos personajes que a lo largo, pensemos que viene del Renacimiento hasta hoy, y todavía la figura de Leonardo, qué sé yo, convoca lo que es la Gioconda en el Louvre, vamos a pensar en eso. Sí, el cuadro que se vendió más caro del mundo, usted sabe, Salvator Mundi, 450 millones de dólares, ¿no? De euros. Sí, 400 millones de dólares el cuadro y 50 millones de impuestos. O sea que además sí, los impuestos. Son 450 millones. Y ese va al Louvre de Dubái. Y ese valor de Dubái, que ahora viste que está todo este tema de si va o no va. ¿Dónde está? ¿Dónde va? Se tejen mitos alrededor de si algún jeque lo tiene escondido. Claro, porque exhibido no está. No está exhibido. No. Hubo un anuncio, pero bueno, esto que decía, sí, finalmente llegó el año Da Vinci, ¿no? Que es algo como, me parece que no creo que haya otra figura de la historia que siga despertando tanto interés, tanta pasión, tanta relectura, tanto... siendo que es una persona conocida solo por sus pinturas, digo, nombraste el Salvator Mundi, y es increíble cómo se tejen ¿no? como intrigas y cosas alrededor de la figura de él. Eso es lo más impresionante, lo que pasó con... Porque uno dice, obviamente que era un genio Leonardo, los cuadros que ha dejado son maravillosos, fue un precursor en tantos temas, pero eso solo no alcanza para que se convierta en una estrella global como es hoy. O sea, hay otras cuestiones más relacionadas al marketing o lo que sea. Yo recuerdo en el Louvre cómo fue Beyoncé, se paró delante de la Gioconda, se viralizó esa foto. Se viralizó. Hay operaciones de marketing alrededor de... Sí, yo creo que sí, absolutamente. Nosotros igual un poco jugamos con esa idea en el libro, con Héctor, digo, nosotros, y decimos que la Gioconda es la gran influencer, digo, un término que jamás hubiese utilizado Leonardo, pero digamos, las búsquedas de Leonardo en internet arrojan una cantidad impresionante de cosas. Hay un hashtag muy divertido que es Leonardo da Vinci Tattoo, que si lo buscas son las personas que se tatuaron figuras de Leonardo. O sea, es una cosa bastante impresionante. ¿La figura de él o los cuadros? Los cuadros de él, la cara de él. Bueno, se hicieron historietas, se hicieron dibujos animados. Se hicieron historietas, dibujos animados. Hay un episodio emblemático de la Pantera Rosa peleándose por a ver si le ponen una sonrisa o una con ese peticio con el que se pelean siempre. Pero bueno, más allá de este costado lúdico, todo, ¿no? Este costado lúdico, sí, sí, totalmente, pero digamos, la figura de Leonardo ha despertado en ficciones todas las miradas posibles. Bueno, pero está ese libro, El Código da Vinci, que ustedes mismos lo dicen acá en el libro de ustedes, que todos los datos no son falsos, ¿no? No, hay un montón de historiadores enojados con Dan Brown, pero... Y bueno, pero el hombre ha hecho su negocio también. Ha hecho su negocio. Lo que pasa que, digamos, también hay una cosa con Leonardo y es que en la época en que él vivió, en pleno Renacimiento, y esta cosa que él tenía como de sabio, omnisciente, que todo lo sabía y que todo lo volcaba en sus anotaciones, de ninguna manera se correspondía con contar la vida privada, y no es que no era él, no era nadie de esa época, nadie escribiría algo personal, con lo cual, pese a que hay miles de documentos que han quedado de la vida de Leonardo, y muchos se perdieron, porque él era, viste, como una suerte de grafómano que escribía sin parar, pese a que quedaron un montón de documentaciones, lo que quedó, que se cree que es una parte muy menor, no hay una palabra de su vida personal. Y a raíz de ahí, bueno, las ficciones Cada uno se imagina lo que quiere. Cada uno se ha imaginado, digo, sí, es realmente así. Y incluso él se formó en el taller de Andrea del Verrocchio, que era como el gran maestro, que también fue muy injusto para la historia, digamos. Fue tan genio Da Vinci que los que estaban alrededor de él, digo, él iba al mismo taller con Botticelli, ¿viste? Pero bueno, quedan todos como un poco opacados y no hay una palabra escrita de Andrea del Verrocchio en todas sus anotaciones, pero ni una. No lo nombra nunca. No lo nombra ni una sola vez. Pensaba en los misterios alrededor de Leonardo. La misma Gioconda, se discute quién era la Gioconda, si era discípulo también que él tenía. Si era el discípulo, si era... bueno,
Y lo mismo con la Gioconda ocurre, que si la tuvo, que la tuvo él hasta sus últimos días antes de morir. La que tenía sí, en su habitación en Francia. que la tenía en su cerca del habitación, que Napoleón Bonaparte estaba obsesionado con la Gioconda y la tenía también en su habitación Napoleón Bonaparte. Bueno, me parece que, digamos, es un poco difícil tratar como de capturar cómo es que sigue generando tanto, pero bueno, desde ese punto de vista es que... Es así. Leonardo vivió, bueno, nació, por supuesto, en Vinci, que es un pueblo cercano a Florencia. Después de la etapa de Florencia vivió en Milán. Sí, se fue mudando, sí, fue mudando. Hay una cosa interesante con los talleres de él, digo, él trabaja, esto que te decía, muchos años con Verrocchio y después se pone su propio taller y le va bastante mal. Cuando él se pone su propio taller recibe muy pocos encargos, los encargos que recibe no los termina, él era bastante de no terminar las cosas. También ocurre esto que creo que comentabas al principio, Cristina, que está muy asociada a su imagen a la pintura y es realmente una fracción muy mínima de su vida. Claro, pero bueno, mirá las cosas, las obras que ha dejado. Pero además fue precursor en arquitectura, en ingeniería. Diseñó una especie de robot, fue un precursor también. Un precursor del robot. Eso es muy impresionante y esos son un poco los links que nosotros hacemos en este libro, porque sabemos que existiendo tanta información sobre Leonardo, queríamos relacionarlo a Leonardo con el presente realmente más actual, ¿no? Entonces, digo, la robótica es algo que hoy está presente en muchísimos lados. Y hay muchos robots que se les pone el nombre de Leonardo da Vinci en su honor, que hacen cirugías. A él se le ocurrió una especie de máquina. Es como un autómata que lo hizo para unos festejos del rey y que lograba como, no me acuerdo si era caminar una cuadra y doblar. Tiene como... pero... No existía algo similar antes, ni siquiera tenía el nombre del robot, pero él ya lo había ideado en el año 1500, digamos. Era como súper... Leonardo, dicen ustedes en el libro, también diseñó, no se llevaron a la práctica, pero diseñó ciudades teniendo en cuenta principios ecológicos, urbanísticos modernos, ¿no es cierto? Claro, hay un tema que es la ciudad ideal, que no es exclusiva de Leonardo, pero que es muy tratada, digamos, desde muchos años por la historia, pero que es interesante porque, digamos, esto es lo que tenía Leonardo, adelantarse siempre un paso para ver cómo iba a vivir la humanidad, dónde iba a estar. Y el tema de la ciudad ideal, él realmente diseña, hace planos y hace cosas sobre algo que nunca se concretó. Y lo hace, y digamos hay muchos ecologistas que toman su figura porque él era vegetariano y hay una anécdota medio romántica de que iba al mercado y pagaba para liberar a los pájaros y dejarlos libres, digamos, los compraba pero para dejarlos libres. Pero más allá de como ese perfil romántico, esta clase de links también queríamos hacer, digamos, la ecología es un tema muy presente hoy en la actualidad, se habla del antropoceno, de la contaminación, y muchos ecologistas lo toman a Leonardo como para plantar bandera de alguien que le preocupaba, él tuvo como una especie de premonición, o hizo unas escrituras diciendo si desaparece el agua y desaparece la tierra, todos los seres vivos van a morir. Muchos se agarraron de ahí también. Pero bueno, con la ciudad ideal nosotros lo emparentamos un poco con Tomás Saraceno. Esos son los links. Argentino, esos son los links, el artista argentino, son los links que nosotros planteamos para encontrarle una mirada más actual, a lo actual, porque digo, esta ciudad que planificaba Leonardo, un poco tiene que ver con estas ciudades de nubes que a veces piensa Tomás, que a veces es difícil se habla de entender. también de Jula Kosic en el libro, ¿no es cierto? Y los que pensaban dónde vamos a vivir en el futuro, en la humanidad. La ciudad espacial y demás. Total. Pero hay tanto tema, porque también uno dice, hoy, con los 500 años de Leonardo, esto ha salido en los diarios, se lo están disputando entre Italia y Francia. ¿No es cierto? Francia tiene, el Louvre tiene mucha obra, tiene, no sé, 5, 6, 7 cuadros. 6 no sé. tiene. 6 exactamente. Y 2 en el misterioso Dubái, que no sabemos qué pasa. En Dubái hay 2, porque uno fue cuando alquilaron obra, cuando abrieron el Louvre de Dubái, fue para allá. Y el otro es Salvator Mundi, ¿no? El Salvator, sí, que bueno, que ya te digo, hay una cosa ahí que no sabemos si es una estrategia de marketing o qué, que no aparece. Pero no aparece, pero está ahí. Digo, en Italia, a ver, pensemos, acá me traje una licita, porque creo que está en el libro esto, que hay en Italia, ¿no? Hay obras en Milán, hay 3 obras en Milán,
en Roma también, en la Galería Borghese, en Florencia, en el Palacio de los Uffizi. No tiene más de 20 pinturas hechas en su vida, Leonardo, no tiene más de en toda 20. su vida. En Venecia está El hombre de Vitruvio, que parece en la Galería de la Academia. No se puede ver porque es tan delicado, es un papel, entonces, pero lo tienen ahí. Esto es lo que tiene lindo el año Da Vinci y estos 500 años que demuestran su vigencia, que empiezan a aparecer un montón de exposiciones, esto que vos decías, y sacan algo pero se están medio disputando la figura. La pelea entre Francia e Italia te diría que es algo divertida, porque ya en un momento, salió una funcionaria, una senadora italiana a decir, nos hablan como si fuera la lista del supermercado. ¿Te acordás de esa pelea? Porque dice, préstennos las obras y a cambio... Pero el Louvre dijo que no va a prestar la Gioconda, ellos van a hacer la gran muestra en octubre. No, el cambio era, el intercambio era por obras de Rafael, que hay otro aniversario 500 en 2020, si no me equivoco. De Rafael. Entonces ese era el préstamo, que Francia se quede con el festejo de... Pero ya lo de la lista del supermercado fue bastante divertido, me parece, para hablar en términos de... Es increíble, ¿no? Que todavía genere todo este tipo de cosas. Es realmente increíble, no creo que haya una figura igual. No, seguramente no la hay, seguramente no la hay. No la hay. Plantean también en el libro, para el que pueda, obviamente, una especie de tour siguiendo los museos en el mundo donde están las obras, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Está Santa María delle Grazie este año, vos sabés que está absolutamente, está imposible de sacar la entrada para entrar a ver La Última Cena, que aparte sabés que este era otro de los errores de Leonardo que lo mostraban. Ustedes lo marcan como un error de Leonardo, porque era un genio, pero también tenía errores. Y uno es los materiales que usa para La Última Cena, que ustedes saben, se deterioró mucho, no soportó el paso del tiempo y hubo que... Se deterioró mucho y muy rápidamente apenas él la finalizó, digamos. Quiso hacer como una mezcla como con los materiales, y enseguida se empezó a venir abajo, y sin embargo, bueno, esto que decimos, sigue generando, vos tenés que sacar con meses de anticipación para poder entrar a Santa María delle Grazie a verlo, está la pintura bastante, no se nota como antes. No, pero esto era una manera de mostrarlo también un poco más humano, es difícil hablar cuando decís es un genio, hizo todo, se anticipó, estudió anatomía, inventó el robot, es como difícil. Bien, algunas cosas le salían mal también. La obra de Leonardo está toda... en museos, no hay obra privada, ¿no es cierto? Salvo yo creo que el Salvator Mundi era la última que quedaba en manos privadas. Era la última que quedaba en manos privadas. Que no sabemos de quién tampoco. Sí, era de un se sabe que era de un matrimonio así multimillonario, no recuerdo si estadounidense, no estoy segura de los detalles, pero que se separaron en no muy buenos términos y vendieron sus obras. Vendieron lo que tenían para hacer la separación, y ahí es cuando... Claro. Cuando aparece a la venta en una subasta en Nueva York esta obra que fue... Bueno, la más cara de la historia. Bill Gates tiene unos manuscritos de Leonardo, ¿no es cierto? Sí. Unos textos. Son manuscritos que lo que ocurrió con los manuscritos es que con la muerte de Da Vinci se los dejó a sus discípulos Salá y empezaron a pasar de mano en mano y se empezaron un poco a dispersar. Yo creo que Bill Gates es el único que tiene es el único privado que tiene. Después el resto se conserva en museos en su mayoría nacionales, digo, de Italia, de Inglaterra. Pero no es lo lógico, es una obra que tiene un valor tremendo. Sí, tiene un valor tremendo, y por eso hay estudiosos que todavía hoy lo siguen analizando y lo siguen estudiando, porque creo que su gran particularidad fue hallar coincidencias entre sistemas que no los había visto nadie antes, digo. Y eso es algo que se espera también hoy en términos de tecnología, alguien que pueda leer, no sé, o la Big Data, o digo, lo que se viene, se espera un Leonardo, qué difícil es, igual, cuánta presión, que pueda hacer esas como analogías que él hacía entre el cuerpo humano y la tierra. Era muy fascinante, la verdad, todo lo que él hizo. Consultaron mucho a Burucúa, aparece mucho Burucúa en el aparece libro, mucho, es nuestro ídolo. Luego de Leonardo, es que él Gastón Burucúa. Sí, la verdad que Gastón es una persona generosísima. Él creo que es uno de los expertos de Leonardo en el mundo, diría yo, ya no en Argentina. Sí, de Leonardo y de tantas otras cosas. Y de tantas otras cosas, es realmente muy erudito. Y además él hizo la traducción de los manuscritos de Leonardo directo del italiano antiguo, lo cual es una tarea tremenda, y fue muy generoso con nosotros y nos contó muchas de las cosas. Él reconstruyó el taller, de cómo eran, muy interesante, la verdad que sí, estamos muy agradecidos. Montones de elementos hay en este libro, vale la pena leerlo.
Gracias por haber venido, Mercedes. Muchas gracias, Cristina, por la invitación. Y bueno, se seguirá hablando de Leonardo. Supongo que se va a hablar cada vez más a medida que avance el año. Ya volvemos, señores, no se vayan.